Buenas equipo, ¿cómo estamos? En Canarias tenemos la manía de decir el otro día, pero cuando decimos el otro día puede ser hace fácilmente 4 o 5 meses. Estábamos hablando después de clases y estábamos hablando con aquel de acá, que está sentado al fondo, sobre el meta del judo. Aquel de allá es un judoka del carajo y pues eso, estábamos hablando de ese tema y con unos compañeros que tienen un poquito menos de experiencia, oye, ¿qué es el meta? Y la verdad que la explicación que le dimos fue una mierda, ¿no, José? Fue una mierda de explicación, ¿no? Entonces me quedé pensando cómo dar una explicación de lo que es el meta, porque yo por lo menos fue un término que vi por primera vez en los videojuegos, ¿vale? Pero que es verdad que se puede aplicar a casi cualquier deporte. Entonces vamos a intentar explicar un poquito qué es el meta para poder entenderlo, porque realmente si entendemos el meta de nuestro deporte, podemos ser una persona con un nivel competitivo muy, muy alto. Vale, a grandes rasgos, el meta lo que viene a significar es la estrategias y las tácticas que predominan a nivel competitivo dentro de un deporte. Es decir, dentro de la normativa de un deporte, dentro de lo que se nos permite y lo que no se nos permite hacer en cualquier modalidad deportiva, cuáles son las estrategias que normalmente nos van a llevar a un porcentaje mayor de victorias. Eso sería a grandes rasgos lo que es el meta. Y un poquito más entrando en materia, el meta se basa en 3 bases. La primera de todas es la eficiencia, es decir, el meta generalmente busca la manera más eficaz de ganar. Esto significa que busca que con los menos recursos posibles consigamos lo que queremos, que es la victoria. En artes marciales, pues, es lo que nos lleva a hacer la menor cantidad de movimientos posible, lo que nos gaste menos energía, lo que nos haga hacer un poquito menos de fuerza y un largo etcétera. Es decir, es buscar aquellas técnicas y aquellas tácticas que nos lleven a ganar la lucha sin necesidad de esforzarnos al 100%, o si nos tenemos que esforzar al 100%, que nos gastemos lo menos posible. La segunda base es la adaptabilidad. El meta nunca es estático y no tiene que serlo por su propia naturaleza. Es decir, el meta siempre va a estar cambiando, puesto que los propios deportistas van a estar buscando la manera de ser más eficientes y para ello van a estar buscando nuevas formas de acceder a esa eficiencia y por ende van a ir cambiando el meta. Esto es muy importante, ya que lo más importante de este vídeo para mí es que entendamos que si somos capaces de encontrar un nuevo meta en nuestro deporte, podemos llegar a ser una persona bastante importante dentro del mismo, ya que aquellas personas que descubren los metas, los que son pioneros en un nuevo meta, suelen tener muchísimo éxito porque todavía el resto de competidores no se ha adaptado a esa nueva táctica o a esa nueva técnica y tienen muchísimo éxito. Sobre todo eso, los primeros años, los primeros meses, hasta que ya todo el mundo lo ve venir y el meta empieza a ser un poquito menos eficaz porque ya todo el mundo es consciente del mismo. Y por último, la tercera base del meta es el dominio. No solo me refiero al dominio técnico sobre tu deporte, es decir, saberte pues bien los derribos, los golpeos, las sumisiones, cada arte marcial es distinta, sino controlar y analizar todos los aspectos que rodean al apartado técnico dentro de tu deporte de combate. Es decir, no es lo mismo una lucha de 8 minutos que una lucha de 5 minutos. No es lo mismo tener una chaqueta donde agarrar que no tenerla. Todos esos extras que hay alrededor del deporte, es decir, el tamaño del tatami, si hay ring o no hay ring, si hay pared o no hay pared, todas esas variables hacen que el meta sea más allá de las técnicas. Muchas veces nos centramos solo en el aspecto técnico, pero como digo, el dominio de las reglas, del entorno, del equipamiento es clave para entender el meta y para poder usarlo a nuestro favor. Creo que con esto se explica bastante bien, pero como es un tema un poquito abstracto y un poquito difícil y a lo mejor se nos queda corto con la explicación que he dado, vamos a dar 3 ejemplos de meta y quizás con ello entendamos un poquito más qué es el meta, cómo usarlo a nuestro favor o cómo empezar a dominarlo. Un breve disclaimer, este meta que vamos a hablar de estas 3 disciplinas o de estos 3 eventos es a 2024. Dentro de 4 o 5 años esta parte queda totalmente desactualizada. Simplemente lo usamos eso como referencia, ejemplos prácticos que son reales a día de hoy para que entendamos qué es el meta y cómo aplicarlo. Empezamos con un deporte clásico como es el judo, el cual ha cambiado muchísimo en estos últimos 30 años. Y como ha cambiado muchísimo, el meta del judo ha cambiado también terriblemente. No es lo mismo el judo de hoy que el judo, como digo, de hace 30 años. Y es lo que explicábamos al principio, es lo que es el meta, esa evolución continua. A día de hoy, los judokas tienen uno de los físicos a nivel competitivo más imponentes dentro de las artes marciales. Tenemos que ser un deportista explosivo
¿vale? Y con una resistencia muy alta, pero sobre todo, trabajar la explosividad. Un judoka sin explosividad a nivel competitivo, lo siento mucho, pero no se va a comer un colín. Técnicamente, a nivel competitivo, se está empezando cada vez a ver un poquito más de neguasa, ya sea por una proliferación del mismo a nivel cultural, es decir, cada vez el suelo está más de moda y quizás ello está impregnando también el judo, pero la realidad es que las estadísticas nos están diciendo que cada vez hay más sumisiones dentro del judo, algo que antes era súper anecdótico, cada vez se está convirtiendo más en una norma, cada vez hay más. Yuji Gatame, por ejemplo, ha despegado las estadísticas y esto nos va indicando un poquito el camino que está tomando el judo. A nivel de derribo, si nos fijamos en las estadísticas también, tenemos a Seiyonage, Osotogari y Uchimata como las tres técnicas que más porcentaje de derribos tienen en las competiciones internacionales y por tanto son las técnicas que deberá de un poco machacar más si queremos ser competitivos. Por tanto, en judo, y resumiendo mucho, tenemos que trabajar muchísimo nuestro físico, teniendo muy en cuenta la explosividad. Tendremos que tener alguna de las tres técnicas que he nombrado anteriormente como una de nuestras técnicas básicas y que tendremos que tener súper machacados, y deberemos de empezar a tener alguna sumisión y control en el suelo para ser competitivos en ese ámbito y sobre todo saber cada vez más defender en el suelo para que no nos pillen con estas técnicas. Pasamos ahora a otra competición o otro estilo de lucha, el ADCC. Si no sabes lo que es el ADCC, tengo un vídeo en mi canal que te dejo por aquí para que lo puedas estudiar. Pero bueno, por resumirlo un poco, es como el mundial del grappling a día de hoy, aunque hace poco hubo un evento que le intentó quitar protagonista, que es CGI, pero bueno, no quiero entrar mucho en eso en este vídeo. Y el meta actual del ADCC está muy claro, es una combinación de wrestling más Brazilian Jiu-Jitsu, es decir, si quieres tener éxito en el ADCC, debes tener unos derribos muy finos, debes saber derribar, control arriba y someter. Es ahora mismo el meta actual. Es verdad que hay algunas personas que con la guardia se salen un poquito del meta, como puede ser el australiano Leishon Giles, que es verdad que usando la guardia y las llaves de piernas se sale un poco del meta, pero la norma, si queremos tener éxito en esta competición y nos queremos clasificar para la última etapa, ¿no?, que es el mundial, deberemos de tener unos derribos muy finos, una defensa de derribos muy fina y tener unos buenos pases de guardia y unos controles que nos lleven a someter a nuestro oponente. Es actualmente el meta y sobre todo un estilo muy agresivo de lucha. No hay tiempo para respirar en ADCC, es una presión constante, hay unos físicos terriblemente y la resistencia es clave. Y por último, las MMA, que es el deporte seguramente más moderno que tenemos dentro de las artes marciales, modernos para nuestro mundillo. Y el meta es súper cambiante, es muy difícil poder decir un meta a 2024 porque ya digo, vemos cómo va cambiando los campeones de mano de uno a otro. No hay esos largos reinados que había hace 10 años o 15 años, sino que ahora mismo los campeones vuelan un día es uno, otro día es otro, entonces es difícil, como digo, dar un meta, pero el que yo veo principalmente, y esto ya es más una opinión personal, hay dos metas actuales, o bien un striking muy polido, que dé mucho espectáculo, que dé grandes caos, o por lo menos muchos puntos en las cartas de los árbitros, es decir, que golpeen, golpes significativos, que a lo mejor no dejan en caos, pero sí que van subiendo puntos, o un estilo de un poquito menos striker, evitando los golpes, buscando cerrar la distancia, derribar, acabar arriba y finalizar la lucha con ground and pound. Esos serían para mí los dos caminos principales a la hora de ganar la lucha en MMA. O bien un striking que nos dé muchísimos puntos o caos, o unos derribos que nos permitan no absorber mucho impacto, derribar al oponente, estar arriba y morderlo a palos en el suelo. Ese actualmente serían los dos metas para mí principales en MMA, pero como digo, esto puede cambiar volátilmente y veremos lo que pasa en los próximos años. Bueno, espero que con este vídeo hayan un poquito entendido mejor qué es el meta, cómo aplicarlo, y la conclusión que tenemos que sacar del mismo es la siguiente. Si queremos ser competitivos, si queremos estar en el ámbito de la competición, tenemos que entender el meta reinante y tenemos que saber cuál es la forma más fácil de ganar en nuestro deporte. Primero, para evitar que nos la hagan, ¿vale? Y segundo, si de alguna forma conseguimos una nueva forma, si tú empiezas a ganar competiciones a nivel regional, después vas subiendo nacional, continental, etc. Y vas descubriendo un nuevo camino que se sale del meta actual, quizás ahí tengas oro
y puedas descubrir un nuevo meta y hacer que el deporte avance. Ya digo, esto es súper difícil, pero aquellos que lo consiguen, como digo, marcar un camino y tener muchísimo éxito en el deporte. Así que si otros lo han conseguido, tú también puedes. Lo único que hay que ser muy estudioso, hay que sentarse a ver mucho material, hay que estudiar muchísimo el deporte que estás haciendo en cuestión, pero ya digo, no es imposible, pero sobre todo, como mínimo, si no quieres seguir ese camino de excelencia, como mínimo sí lo que tienes que saber es el meta actual de tu deporte, pues para que no te cuelen la técnica de moda que esté en tu circuito deportivo. Bueno, sin más, espero que les haya gustado el vídeo, que lo hayan entendido más o menos, y nos vemos en el siguiente. Chao.